Sí. Bueno, estamos. Esperen que voy sumando más gente. Me llegaron un par de comentarios de una pregunta, qué sé yo, que tenían que ver un video, y que si ponían una respuesta la más sincera, si no la habían visto nunca, se las consideraba incorrecta, qué sé yo. La verdad que yo no, no lo armo, lo arma Claudia Daniel. Yo le mandé la inquietud de ustedes y la verdad es que no me contestó. Tuve 2 o 3 alumnos así. Lo que pasa es que no a todos les tocó lo mismo. Por Bueno, ahí le exigía que pusiera una respuesta correcta y no dejaba como que cualquier respuesta fuera la correcta. bueno, ahí vamos. Bueno, arranquemos. Vieron que les compartí el sábado, creo, o el viernes, no me acuerdo, pero fue temprano, creo que fue el viernes, que ya les armé el foro con todos los videos y les mandé todo lo que tenemos ya. Con todo eso, terminamos toda la unidad 1, trabajo práctico 1 y parcial 1. ¿Sí? Así que para el que quiera ir, para el que quiera no, en realidad todos deberían ya ir viendo todo, nos falta terminar de ver. Mientras repetir hasta y el case. Y con eso ya estamos con todos los temas dados para este primer tercio de la materia. Es como que todo se divide en 3 grandes partes. Esta sería el primer tercio. Por eso tenemos 3 parciales, 3 trabajos prácticos y demás. Bueno, pudieron ver los videos que yo les compartí. El de case que yo les puse if consecutivos, la diferencia entre hacer un if abajo del otro if y hacer todos if anidados, y el case. En ese video, yo justamente con ustedes, comisión 102, creo que les debe haber venido bien porque yo no anoté acá si yo les había dado el tema de encontrar el mayor y el menor de una secuencia de números, que sería el ejercicio 16 y el ejercicio 17 de la práctica de For. Creo que conmigo no lo vimos la semana pasada, no llegamos a verlo, creo, díganme ustedes. Por lo menos no lo anoté. No, me parece que no. No lo habíamos visto. Y con Claudia Pérez. Creo que tampoco. Bueno, entonces, ejercicio 16 y 17 de la práctica de For es muy importante que lo entiendan porque, primero, si quieren hoy le damos una revisada. Está en el video que les compartí, ese que dice if anidados, módulos, case. Bueno, en ese video tienen la explicación. Si quieren, le damos una revisada rápida. Yo hoy tenía pensado arrancar ya con mientras, pero no quiero que dejen esos 2 ejercicios ahí boyando, porque hasta se les va a tomar en el primer trabajo práctico que tienen que decir cuál es el camión que más cereales descargó, no sé, tienen que encontrar un mayor en el trabajo práctico, y van a ver que es algo que lo vemos constantemente. En la práctica, ahora cuando arranquemos con la práctica de mientras, siempre dice, bueno, de tantos vendedores se quiere saber cuál fue el vendedor que más vendió o cosas así. Así que es algo que lo vamos a traer de acá muchas veces. ¿Vieron el video? ¿Quieren que le hagamos un repaso o me dan piedra libre para pasarlo por alto si se entendió en el video y lo vieron y arrancamos con mientras? Yo, profe, vi el video y tenía una duda, pero eso del video de mientras. En el video se muestra la estructura mientras que, y vos explicás que eso en Pascal se podía hacer, pero en Python no. Entonces no sabía si prestarle mucha atención o no, porque ya que nosotros vamos a estar abocados a Sí. Python. Sí,
no es el mientras que, bueno, sí, algunos lenguajes lo llaman así, es el repetir hasta que. Ustedes lo tienen que saber, porque como les decimos siempre, la materia no es Python, y en la mayoría de los otros lenguajes de programación existe la estructura del repetir hasta, existe la estructura del mientras y la del repetir, que son dos distintas. Y ustedes las tienen que saber conceptualmente, y de hecho tenemos una práctica. Después, cuando haya que pasarlo a Python, lo van a tener que transformar en un mientras. ¿tá? Pero conceptualmente la tienen que saber hacer, tienen que saber cómo se dibuja en el diagrama de Chapin y demás, y tienen que aprender bien cuál es la diferencia entre un mientras y un repetir. Así que bueno, eso ahora cuando arranquemos con eso, si quieren, nos metemos en eso. Pero díganme qué hacemos con lo del mayor y el menor. Chicos. Yo lo tengo hecho. Lo tienen hecho y no hay dudas de eso, entonces, chao, seguimos. Si a alguno le queda alguna duda de cómo calcular el mayor y cómo calcular el menor y decir en qué posición está, mire el video y fíjense que yo les envié todas las resoluciones y ya lo tienen pasado a Python, y en el video también les muestro cómo funciona en Python. La idea básicamente es que si no sabemos si la lista de números, en este caso el ejercicio 16 y el ejercicio 17 de For, me dice que arbitrariamente se ingresan 93 números, pero no lo contextualizan, no son ni notas, ni empleados, no le ponen ninguna situación problemática. Sí, dice una lista de 93 números que pueden ser edades, lo que a ustedes se les ocurra. Pero precisamente por eso, para poder captar de ese enunciado solamente como si fuera la teoría de cómo hay que hacer, cómo sería el algoritmo para encontrar el mayor y el menor de una lista de números y decir además en qué posición están. Nosotros por lo general trabajamos siempre con valores positivos, porque siempre decimos, a ver, ¿cuál es el alumno que se me sacó la mejor nota? ¿Cuál es el que más vendió? ¿Cuál es el auto más vendido? Cosas así. Por lo general no trabajamos con números negativos y positivos. Pero si se diera el caso, la manera algorítmica de resolver eso es decir, bueno, leo el primer elemento afuera del para, ¿sí? Lo leo afuera, digo que es el mayor y digo que es el menor, y luego voy a entrar a comparar todos los otros que voy a ir ingresando sobre ese primer elemento que ingresé, que dije que era el mayor o dije que era el menor. ¿Por qué? Porque si yo solamente inicializo una variable máximo en 0 y después empiezo a comparar contra esa variable, si yo tuviera números negativos, no se me va a actualizar nunca. ¿Sí? Si yo digo que el máximo es 0 y todas mis secuencias son todos números negativos, me va a terminar diciendo que el máximo ingresado fue el 0, y a lo mejor no era así. Pero les vuelvo a repetir, van a ver que cuando empecemos a resolver los ejercicios de mientras, con que inicialicemos una variable max en 0, como ya sabemos que aunque sea un peso debe haber vendido, aunque sea, o el 0 sería el mayor, también vale hacer esa resolución y va a estar bien también y va a funcionar. Listo, entonces, arranquemos con mientras. Primer cuestión importante de la estructura del mientras, que no se les tiene que escapar y que se corrige, y se corrige así con bastante énfasis, es que el mientras va a tener siempre una lectura afuera del mientras, o darle valor a alguna variable que está incluida dentro de la condición del mientras, y por lo general, una de las últimas sentencias es volver a darle valor con un ingreso de datos o con una asignación a esa misma variable para que se pueda volver a evaluar a ver si entra el mientras o no entra el mientras. ¿Sí? Entonces, el mientras decimos siempre que tiene una lectura externa y una lectura interna para volver a evaluar la condición. Eso es
fundamental, porque muchas veces se la olvidan. Y si yo me olvido de cambiar en algún momento el darle un nuevo valor a la variable de control de la condición del mientras, voy a entrar en un bucle infinito, ¿sí? Entonces siempre recordar lectura externa, lectura interna. Otra cosa de teoría, digamos así, que se habla cuando hablamos de la estructura del mientras, es a lo que llamamos dato centinela o fin de dato. ¿Cuál es el dato centinela o el fin de datos? Es aquel valor que nosotros vamos a decir que cuando la variable de la condición del mientras tome ese determinado valor, tome ese valor del fin, por eso se le llama el fin de dato, o dato centinela, o dato de control. Cuando la variable en la condición le demos ese valor, chao, sale del mientras. Por ejemplo, si yo les digo, ingreso un montón de valores, vamos a suponer que son importes de facturas. Entonces, leo el primer importe de la factura. Y yo no sé cuántas facturas son las que voy a procesar, porque tengo un choclo así de facturas a procesar. Si no sé cuántas son, no puedo usar la estructura del para, ¿sí? Entonces, no sé cuántas son. Y digo, bueno, leo el primer importe de la factura. Condición, mientras el importe de la factura sea distinto de 0, y ese 0 sería el fin de dato o el dato centinela, va a entrar al mientras. Procesaré los datos y leo la siguiente factura. Y mientras el importe de la siguiente factura sea distinto de 0, entra al mientras, la procesa y lee la siguiente. Así, mientras el importe sea distinto de 0. Si lo pasáramos a repetir hasta, diríamos, leo el importe de la factura, lo proceso, hasta que el importe sea igual a 0. Esa es como es como que son totalmente contrarias las condiciones del mientras a la condición del repetir hasta. Si uso un mientras, voy a decir, mientras no sea el fin de datos que procese la información, mientras no sea el fin de datos, mientras sea distinto al fin de datos, y si lo hago con repetir, voy a decir hasta que sea igual al fin de datos que repita, me entre en el bucle de repetición. Otra gran diferencia entre el mientras y el repetir es que la estructura de repetición, aunque sea una vez, va a entrar. En la estructura de repetición yo no tengo una lectura externa y una lectura interna, tengo directamente una única lectura adentro de las sentencias que estarían incluidas dentro de ese bucle de repetición del repetir. De hecho, ven que cuando la dibujamos en el diagrama de Chapin, la dibujamos al revés, como si fuera una L. Así que eso es importante también como lo diagramamos. Todas las sentencias que estén incluidas en esa L, digámoslo así, en ese dibujo de mi diagrama, que sea una vez se van a cumplir y la condición la tengo abajo. Pensemos lo siguiente. Si yo tengo que repetir una acción, para repetirla, una vez la tuve que hacer, si no, no sería una repetición. ¿Sí? En cambio, el mientras, si yo de entrada le mando el fin de datos, puede que yo me lo saltee al mientras y no se ejecute nunca. Por ejemplo, si yo digo, leer el importe de las facturas, mientras el importe sea distinto de 0, proceso. Y yo de entrada, le ingreso importe de la factura, 0, chao, me va a decir, mientras sea distinto de 0. No, es 0, chao, no entró al mientras y me lo saltó. Entonces, esa es una gran diferencia entre el mientras y el repetir. El mientras puede que yo no lo ejecute nunca, el repetir siempre, aunque sea una vez, va a entrar y se va a ejecutar. ¿No están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, ¿se escucha? Ok. No, porque me apareció un cartelito ahí y tenía miedo que estuviera hablando sola. Bueno, eso digamos en teoría. La semana que viene yo les voy a compartir otro video que es el tema de corte de control, que es un tema importante que no lo podemos dejar pasar,
Yo por lo general, en lugar de decirles el corte de control, me gusta decirle control del corte, porque tenemos que ir viendo en qué momento se produce el corte, pero es un tema que no creo que vaya a entrar en el parcial, nunca les tomamos corte de control en el primer parcial, y tampoco lo van a necesitar aplicar para el primer trabajo práctico. Así que bueno, ese sería lo último que les voy a compartir, que es el tema de corte de control, que hay unos ejercicios de la práctica de mientras que incluyen corte de control, que son a partir del el 8, el 9 y el 10 son de corte de control. Igualmente, les digo, miren los videos míos, porque vieron que yo les pongo mucha práctica ahí adentro, así que de los ejercicios de mientras ya tienen como 3 o 4 resueltos. ¿Estamos? Bueno, comencemos con la práctica. ¿Sí? ¿Alguien tiene hasta acá alguna duda, algo que me quiera preguntar? Profe, no, yo te quería preguntar si ya está la fecha del parcial. Sí, chicos, acostúmbrense a ingresar al aula virtual. No, sí, porque ahí dice que es el 18, pero no Sí. sabía si por el censo y eso. No, sí. Se confirmó que es el 18, lo vamos a hacer a las 18:30 después del censo. O sea, se supone que ese día todos nos teníamos que quedar en casa porque va a venir el censista, pero por las dudas que hubiera, por eso les mandamos a preguntar si había algunos chicos que estuvieran abocados a la tarea de censar. Había 2 nada más de los 1000 y pico que son, así que, pero igual, para no tener ningún problema, se decidió hacerlo a partir de las 18:30, que es la hora que supuestamente termina el censo. Y como es virtual, no pasa nada, estamos todos en casa. Profe, perdón. Así que sí. Yo creo que no voy a poder a ese horario porque trabajo, no sé cómo. Lo que pasa es que se supone que el día del censo es feriado. El día del censo es feriado. Bueno, y el tema es que yo trabajo igual, no sé cómo. Claro. Bueno, ahí a lo mejor estamos en un problema. Yo le voy a preguntar a Claudia Dania si vamos a hacer igual 2 grupos como hacemos siempre. Si llegáramos a hacer 2 grupos, el tema de hacer los 2 grupos, a veces se hace un grupo con los chicos de la noche y otro con los de la mañana y la tarde. Si llegáramos a hacer 2 grupos, a lo mejor tienen distinto horario u otro día, pero creería que no, creo que quedamos que éramos todos el miércoles a las 18:30 y que íbamos a abrir 2 salas de Zoom. En otras ocasiones lo hacemos así porque no podemos tener en una sola sala de Zoom 1000 y pico de chicos conectados. Entonces siempre se separa en 2. Probablemente también lo hagamos en 2, pero lo que no te puedo asegurar es que sean horarios distintos como para que solucionar tu problema. No, sí, está bien, solamente para saber, para tenerlo en cuenta. Voy a intentar solucionarlo yo, pero si no, bueno, no hay problema. Sí, te damos papeles para firmar, te damos una justificación y todo. Y además, chicos, se supone, además de que es feriado, se supone que a ustedes en los trabajos les tienen que dar el día del parcial. Se los tienen que dar, es por ley. Sí, pero bueno, ya lo sé, pero sabemos que no estamos todos, trabajo en una verdulería, pero todos blancos, pero te lo va a tener que solucionar vos. Que no, sí, no, por eso yo para saber nomás. Sí, se escapa de nuestras manos. Listo, no hay problema, gracias. Acordate que no hay recuperatorio, o sea que faltaste y faltaste. Sí, eso ya lo sé. Ya con el segundo. Sí, lo tengo en cuenta, Muchas gracias. Bueno. Profe, sí. No, yo una cosa, porque por mi internet no se me prende la cámara, no tengo una conexión, entonces estaba viendo de irme a Rosario y quería saber si lo podía hacer presencial y si no me voy a la casa de mi abuela, que está, y lo hago ahí. Bueno, no, presencial no, porque vamos a estar todos por Zoom, y te vas a tener que ir a la casa de tu abuela porque sí o sí tienen que tener cámara. Imagínense que nosotros cómo corroboramos que no te está haciendo el parcial otro. Claro, por eso la de física dijo que por ahí me podía tomarlo presencial mientras estaba con los otros, pero... Claro, es que no probablemente a lo mejor ella esté en facultad, nosotros vamos a estar todos desde nuestra casa. Claro.
¿sí? Así que bueno, eso sí, vayan teniendo en cuenta todas esas variables de que el tema de que tienen que tener internet, de que no se les apague la compu, vayan practicando, chicos, les digo algo, es una pavada, pero muchas veces se abatatan al momento de sacar las fotos y armar el PDF y subirlo al aula virtual. Así que practiquen cómo fotografiar, que se vea bien, ¿tá? Que se vea bien, de armar el PDF con las fotos de las hojas de ustedes y después transformarlo en PDF y bueno, después subirlo ya está. Porque no pueden subir JPG, tienen que, foto por foto, tienen que subir un archivo PDF con todas las imágenes ahí. Así que bueno, practiquen eso, fíjense si tienen Profe, alguna aplicación o algo que les transforme las fotos y les arme un PDF, vayan haciendo, teniendo en cuenta todas esas cosas. Sí. una consulta. Yo uso la cámara del celular, ¿no? Para transmitir a la compu. Y para sacar foto, la tendría que cancelar un segundo, sacar foto y Sí, subir. ¿Eso no hay problema o sí. trato de No, conseguir? no, pero tenés que avisar. En el momento que termines, tenés que avisar, profe, apago el celular para sacar la foto. No es lo ideal, pero bueno, Ok, está, gracias. ¿sí? Sí, es así. Otra cosa, nos estamos adelantando mucho, faltan como 2 semanas todavía, 3, pero ténganse a mano el DNI, porque a la primer foto que ustedes saquen con su carpeta del diagrama de Chapin, al costadito se les pide que apoyen el DNI y saquen la foto con el DNI. ¿Tá? Porque nosotros después, ¿qué hacemos? Un laburo de negro, chicos. Después, ¿qué hacemos? Tenemos que ver que la foto del DNI sea parecida a la foto que ustedes ponen como perfil para asegurarnos que son ustedes. Es un caos, pero bueno, es los problemas que nos trae la virtualidad. Listo. ¿Estamos? Sí, ¿y se juega carpeta abierta o tenemos que memorizar todo? ¿Y yo cómo voy a controlar que vos no tenés la carpeta abierta? Sí, está mal que te diga que sí, pero se supone que ustedes tienen que tener una cámara apuntándole a la mano, qué sé yo, es muy difícil, chicos, es muy difícil. Yo te tengo que decir que no es a carpeta abierta, pero te digo una cosa. Mira, a mí no me importa si vos tenés la carpeta abierta, porque esto es lógica. Vos podés tener, nosotros cuando programamos, yo copio y pego de otros programas y hago reingeniería de mi mismo código y qué sé yo, pero lo tengo que ajustar y acomodar a mi nuevo problema. ¿Sí? Es así. Así que vos podés tener la carpeta abierta, pero si después no lo cerraste al enunciado, no te va a servir de mucho. O sea, ¿se entiende lo que les digo? Es pura lógica esta materia. Así que bueno, lo que sí les voy a decir una cosa, que no se las debería decir a lo mejor, pero búsquense, si hay algunos alumnos recursantes y demás, vayan, roben enunciados de parciales de otros años y practiquen con eso. Porque el parcial es como que no hay ningún ejercicio parecido de la práctica para practicar, porque el parcial es como todo. Les tenemos que tomar todas las estructuras juntas. Entonces, entra case, entra mientras, entra for, entra, ¿tá? Entonces, y los enunciados y las narrativas suelen ser, obviamente, más largas de estas cosas más cortas que venimos viendo durante la práctica. Algo más o menos puede llegar a ser, no sé, el ejercicio 21 que vimos la semana pasada, el de los socios del club, ¿vieron? Ahí tenemos contadores, acumuladores, calcular el promedio, seguramente les puede entrar calcular un mayor, pero todo eso dentro de un menú de opciones, que van a usar un case, entra todo. Así que yo sé que andan dando vueltas siempre, o los chicos del centro de estudiantes lo tienen, los recursantes tienen parciales de otros años, así que escuchen lo que la profe les dice, yo no necesito enterarme, y ahí tienen para repasar parciales. ¿Tá? Igual
recuerden que está también la práctica de los globalizadores, que los globalizadores nosotros no los vemos en clase y están todos salpicados. O sea, porque vieron que la práctica, uno dice, bueno, primero los de if, después los de for, después los de mientras. Entonces ustedes ya saben qué estructura tienen que usar. Pero en la de los globalizadores están todos mezclados como para que ustedes se den cuenta, en función del enunciado, si tienen que usar un for, si tienen que usar una estructura de repetición condicional. Ahí podrán elegir si usan un mientras o usan un repetir, no importa. Recuerden que el parcial es solamente diagrama de Chapin, no entra Python. No entra Python, es solamente diagrama de Chapin, así que si tienen que hacer una estructura de un repetir hasta, lo van a tener que aplicar, ¿tá? Eso de paso lo aclaro para lo que me preguntaron antes, que por más que el repetir no está en Python, hay que saberlo igual. Bueno, Profe. ¿estamos? No sé si leyeron el trabajo práctico, van a ver, les comento algo así rápido. ¿Lo leyeron el trabajo práctico? Sí, profe, sí. Sí. Bueno, ¿qué les pareció? Vieron que nosotros le pusimos primero, tienen toda una narrativa de un marco general de todo lo que vamos a trabajar, porque con eso trabajan TP1, TP2 y TP3, pero después ajustamos nada más que a TP1. Piensen que van a trabajar solamente con la estructura de datos, es la variable, como venimos trabajando ahora. Entonces, yo creo que lo más complejo que tiene el trabajo práctico es el tema de los menús de opciones anidados, digámoslo así, porque tienen como 3 niveles de menú de opciones, y hay un montón de cosas que no las tienen que hacer. Cuando ustedes cliquen en esa opción del menú, les tiene que aparecer un cartelito que diga en construcción, como cuando vieron los sistemas cuando todavía no están terminados y queremos entrar a un link y te aparece el tipito así trabajando en construcción. Así que yo creo que ahí se les puede hacer un poquito de lío porque hay como 3 niveles de menú de opciones. ¿Se entiende más o menos lo que es un menú de opciones, los que vieron el video mío? Lo que les dice el enunciado es que cuando ustedes aprieten la opción de salir de ese menú de opciones, tienen que retornar al inmediatamente anterior, y de ese al anterior que sería el principal, ¿sí? En todos casos, después con Claudia también lo pueden ver o lo podemos ver la semana que viene. Pero después, miren, a ver, les voy a compartir acá. Yo lo estuve leyendo el fin de semana, y la verdad es que trabajo práctico. No, ay, no me vas a decir que lo enunciado general, TP1, acá está. Les decía, lo que van a tener que usar es decidir ustedes algún fin de datos, porque vieron que tienen que procesar los camiones. Les aclara que los datos a ingresar por cada camión es el número de patente, sí, el peso de la tara, que es el peso del camión vacío, el peso bruto, que es la tara más toda la carga. Bueno, ahí tienen un glosario, así que pueden entenderlo, y el neto, que es la resta, ¿sí? El bruto menos la tara. Después van a tener que ingresar, siempre en variables simples. Piensen que ingresan los datos de un camión, procesan, vuelven, supónganse, con continúa finaliza, desea ingresar otro camión sí o no. Eso tenemos ejercicios en la práctica que los vamos a ver, o busquen un fin de datos mientras el número de patente sea distinto de 0, o algo que tienen que tener en cuenta siempre es que el fin de dato o el dato centinela tiene que coincidir en tipo de dato con la variable. Si yo tengo la variable de control en el mientras es importe, y importe es un valor numérico, no voy a decir mientras importe sea distinto de asterisco o sea distinto de arroba. No, tiene que ser mientras sea distinto de un valor. Por lo general le ponemos mientras sea distinto de 0. Ahora, si están trabajando con una variable cuyo tipo de datos sea carácter o sea cadena de caracteres, no pueden poner mientras sea distinto de 0. O si ponen mientras sea distinto de 0, ese 0 tendrá que estar entre comillas, porque es un char, es un literal. ¿Tá?
Cada grupo elegirá qué fin de datos, eso se los dejamos abierto, cada uno va a elegir el fin de datos que desea. Este era el menú de opciones que yo les decía recién, que tienen como 3 niveles de menú de opciones. El programa principal tiene administraciones, entregas, bueno, solamente lo que está en negrita es lo que tienen que hacer. ¿Tá? Dentro si ustedes cliquean la opción 1, administraciones, se les va a tener que abrir todo este menú. Titulares, productos, rubros, ¿sí? Todo este menú. Que lo único que tienen que hacer de todo este menú es solamente el A, que es titulares. Dentro de titulares se les debería desplegar este tercer nivel de menú de opciones que hace altas, bajas, consulta, modificación y volver al menú anterior. ¿Tá? Esto, altas, bajas, consultas, es lo que nosotros en programación se conoce como un ABM. ABM, a lo mejor alguno de ustedes los escuchó alguna vez nombrar. ¿Qué es un ABM? Es nada más y nada menos que eso. A de alta, B de baja, M de modificaciones o consultas, ¿sí? Y luego uno puede tener otras opciones en el menú de opciones, como hacer listados, hacer estadísticas y demás. Les hago acá un pequeño recorrido de lo que tienen que hacer para que vean que no se hagan tanto, ¡ah, qué difícil que es! Porque cuando se sienten a hacerlo y hagan el diagrama de Chapin, van a ver que no es tan complicado. Miren, lo que ustedes van a tener que ingresar, dice, para esta primera etapa se utilizan solamente 2 productos, soja y maíz. Cuando llegue el camión, dice, se debe solicitar su número de patente, qué producto CAR viene cargado, si es soja o si es maíz, su peso bruto y su tara. Todos esos son los datos que se van a ingresar para un camión. El sistema deberá mostrar para cada camión el peso neto, se hacen la resta y lo muestran para cada camión. Tener en cuenta que no se sabe la cantidad de camiones que arriba, y aclara, este proceso debe ser iterativo, plantear un fin del proceso acorde, un fin de datos, que es lo que vamos a ver esta semana con el mientras. Entonces, por ejemplo, mientras el número del código del camión o la patente del camión sea distinto de 0 si lo hacen tipo numérico, o sea distinta de blanco si fuera de tipo carácter. O lo podrían hacer con continúa finaliza. Presione, ¿desea ingresar otro camión? Presione C para continuar, F para finalizar. Y entonces, mientras la respuesta sea C de continúa, entra. O repetir hasta que sea F de finaliza. Van a ver en la práctica que yo después les voy a compartir esta semana y la que viene, que tenemos ejercicios así para practicar. ¿tá? Así que no se enloquezcan, ¿sí? Tienen que dedicarse estas 2 semanas a ponerse las pilas con esto. Fíjense lo que les dice acá, que hay que, lo que van a tener que mostrar en la opción de reportes. Reportes serían como estadísticas. Ustedes van a ir procesando todos los datos de todos los camiones hasta que ingresen un fin de datos, que quiere decir que no quiero procesar más camiones, y luego van a tener que decir, por ejemplo, cantidad total de camiones que llegaron. ¿Qué van a usar? Un contador. Cada vez que entren al mientras o al repetir, porque se entiende que no es con for, lo van a tener que hacer con mientras o con repetir, porque no sé cuántos camiones van a arribar, un contador ahí adentro que me cuente cantidad de vueltas, cantidad de camiones que ingresaron. Cantidad total de camiones de soja y cantidad total de camiones de maíz. O sea que van a tener que preguntar, ¿la carga, el producto es soja o es maíz? Si es soja, le sumarán uno a un contador de soja, si es maíz, le sumarán uno a un contador de maíz. Después dice, peso neto total de soja, peso neto total de maíz. Lo que el silo va a recaudar, digamos, entre todos los camiones que traen soja y todos los camiones que traen maíz. O sea, 2 acumuladores. Uno para soja, otro para maíz. Luego, promedio del peso neto de soja por camión. Suman dividido la cantidad de camiones que llevan soja. Promedio del peso neto de maíz por camión. Acá hay un error. Promedio del peso neto de soja. Está bien, el promedio por
por camión. Promedio del peso neto de maíz camión. Ah, le falta la palabra por. Pero ¿se entiende? Es un promedio. Es el acumulador de soja dividido la cantidad de camiones que llevaron soja. Para el promedio de maíz, el acumulador de peso de maíz dividido la cantidad de camiones que llevaron maíz. Luego, patente del camión de soja que mayor cantidad de soja descargó. Acá es donde necesitamos un mayor, calcular, ir manteniendo actualizado el mayor e ir manteniendo actualizado el menor. ¿Tá? Que era lo que les decía hoy, que si no les quedó claro lo del cálculo del mayor y el cálculo del menor, revisen el video y si no, pregunten, porque lo van a tener que aplicar acá en el trabajo práctico. Así que, como verán, no es tan difícil de resolver. Piensen que solamente, perdón, en el parcial les pedimos nada más que el diagrama de Chapin. Acá se les está pidiendo que lo pasen a Python también. Si lo logran, buenísimo que lo pasen a Python. Si no lo logran, tampoco es que el trabajo va a estar mal. Recuerden que les digo siempre, no es programación, lo que más vale es la lógica. Si están bien los diagramas de Chapin y después por H o por B, porque no les funciona, porque lo que sea, lo intentan pasar a Python, pero les da error de algo, no es que no va a estar aprobado el trabajo práctico, ¿sí? Ahora, el diagrama de Chapin sí o sí, sí, y que esté bien. Bueno. Me llegó un mensajito los otros días, el fin de semana, si se podía usar en Python una herramienta gráfica que hay. Lo pueden usar, no hay ningún problema, pero no creo que lo usen. Así que el que lo sabe, porque eso debe ser porque hay alguno que debe saber un poco más de programación, entonces, bueno. Se me fue ahora de la cabeza. El Tkinter. El Tkinter se llama la herramienta gráfica de Python. No es necesario que lo usen, pero si algún grupo, ahí va la respuesta, si algún grupo lo quiere usar, lo puede usar. Bueno. ¿Cómo se llama? Tkinter. T de tomate, Tkinter. Tkinter. Con K. Tkinter. No sé si decirles que se pongan a ver eso, porque capaz que se demoran un montón de tiempo, no es algo que nosotros lo evaluemos, no les vamos a estar respondiendo si algo de eso es una herramienta gráfica, pero yo les diría que no lo usen. Pero bueno, si hay alguno que sabe programar y la quiere usar, bienvenido sea, y después el día de la defensa puede decirle, contarle a sus compañeros cómo funciona y demás, pero no es obligación, ni mucho menos. Bueno, vamos a arrancar con mientras, por favor, empecemos con la práctica de mientras ya. ¿Alguien tiene algo para mostrarme? ¿Me comparte pantalla y vamos viendo los diagramas de Chapin, si tienen por ahí? Yo hice el 1 y el 2. Perfecto, vamos con eso. Ahí te voy a habilitar. Ahí estás habilitado a compartir. El 1, mientras tanto, mientras el compañero va buscando, lo vamos leyendo. El 1 dice, dado un conjunto de números enteros, determinar cuántos de ellos son mayores o iguales a 100. ¿Cuántos? Y aclara, un número igual a 0 indica fin de datos. Fíjense que este ejercicio los hemos hecho con el de for. Por ejemplo, decíamos, se ingresan 200 números, se ingresan 300 números, decir cuántos son mayores a 100. Preguntábamos si era mayor que 0, menor que 0 y qué sé yo. Pero ahí lo teníamos que, ahí nos decía, se ingresan 100, se ingresan 200. Ahora no sabemos cuántos se van a ingresar. Capaz que no ingrese ninguno. ¿Sí? Entonces, estructura del mientras, condicional. Ahí lo vemos. ¿Pusiste un contador en 0? Bien, porque tengo que decir cuántos son mayores o iguales a 100. Lees n, que sería el número. Bien,
¿Alguien me dice si va encontrando algún error? Mientras n sea distinto de 0, está muy bien la condición, ese 0 sería lo que llamamos fin de dato o dato centinela, no n. N es la variable de la condición del mientras. ¿Tá? Ahí me di Cero, cuenta que me faltó poner el igual a 100. ¿El Entendí qué? que era solo el igual a 100, mayor o igual. Porque Bien, eran ahí mayores o tenemos, iguales. pero eso es un detalle nada más, eso es un detalle. Sí, si n es mayor o igual a 100, al contador le sumo 1. ¿Y ahora? Y no debería tener un leer para ingresar de nuevo la variable para que Bien, haga el loop de vuelta, si no queda ahí el programa, ¿no? tal cual es así, tal cual. Le está faltando, yo diría, casi lo más importante. Vieron que cuando hoy les digo, recuerden siempre el mientras, lectura externa, lectura interna, se la comen siempre, se lo olvidan, y el día del parcial va con rojo, así, falta lectura interna, porque si lo paso y lo programo, no me funciona, porque no puedo volver, es lo más importante. Por ahora es una lectura, arriba ven que tienen un leer n, y ahí abajo de ese if, iría volver a leer n, porque no vuelve más arriba del mientras. Recuerden que estamos trabajando con metodología top-down, una vez que entró al mientras, no vuelvo allá arriba. Entonces, les decía, por ahora es un leer, es un ingreso de datos, pero más adelante puede ser también una asignación de valores. Por ejemplo, con esto de continúa, finaliza, si yo quiero que el mientras sí o sí me ingrese una vez y lo transformo como si fuera un repetir hasta, puedo decir, a respuesta le asigno C de continúa. ¿Sí? Entonces no le estoy haciendo un leer respuesta, sino que a la variable respuesta le asigno un valor, por ejemplo, C de continúa. Y después digo, mientras sea igual a C, o sea, si se lo termino de asignar, el mientras la primera vez es igual a C, y sí, es igual a C. Entonces, como que estoy transformando un mientras en un repetir para que sí o sí me ingrese la primera vez, proceso, y abajo pongo, ¿qué desea hacer? Ingrese C para continuar o F para finalizar, como lectura interna del mientras. Entonces vuelve al bucle, mientras respuesta sea continúa, entra, procesa, continúa, finaliza, mientras sea continúa, entra, procesa. En ese caso, la primera, la lectura externa, no sería un leer, por ejemplo, sería una asignación. Tienen que tener presente que la variable de la condición del mientras, sí o sí, tiene que tener un valor afuera del mientras para que esa condición se pueda evaluar. Si yo acá no pongo leer n como lectura externa, yo qué sé cuánto vale n. ¿Sí? Y adentro del mientras, en algún momento hay que tocar, esa variable n tiene que sufrir alguna modificación, ya sea por una asignación, o por un leer, o por una lectura, de manera de que se pueda volver a evaluar para ver si entra o sale del mientras. ¿Sí? Entonces, acá en este ejercicio lo que nos está faltando es la lectura interna, leer n. Cuando sale que ingreso un n igual a 0, va a decir, n es distinta de 0, no, es igual a 0, chao, sale del mientras, mostrar con son la cantidad de números mayores a 100. Está bien. Veamos algunos más y después vemos algo de Python, ¿sí? Me encanta que ustedes compartan esto aunque esté mal, porque en este estar mal estamos aprendiendo, ¿sí? Ayúdenme a corregir entre todos. ¿Seguimos? Sí. Ya dejo de compartir. No, quédate ahí que está el segundo ejercicio. Se tienen como datos los importes de todas las facturas correspondientes al mes que acaba de finalizar en un comercio. No se saben cuántas son. Eso, clave, no sé cuántas son. Entonces tengo que usar una estructura de repetición condicional. Por ahora estamos con mientras. Se desea conocer cuántas ventas se realizaron. Si me dice cuántas, necesito un contador. Importe promedio de las mismas. Si tengo que calcular un promedio, tengo que hacer un acumulador dividido el contador, o sea que voy a necesitar un acumulador que me acumule los importes de todas las ventas que voy a ir procesando. Y luego, ¿cuántos son los importes que superaron 30 pesos?
O sea que voy a necesitar otro contador más para que me diga cuántos de esos importes de ventas superaron los 30 pesos. A ver, contador entero, sueldo. Ah, no, este es otro. No es el que Ah, le ese hice es otro. recién, me parece. Pero no sé por qué dice. Ese, el de los sueldos, no sé cuál de los sueldos está. Se van ingresando números distintos. Se cuenta con información brindada por un conjunto de vendedores. No, ese no sé cuál es. Bueno, No sé dónde lo saqué entonces. no importa. A ver. Creo que es repetir hasta, pero lo hice con un mientras. Ah, puede Porque ser. creo que estaba en el video. Y yo estaba en Puede el ser. video con el repetir hasta y yo lo hice con mientras. No sé. Bueno, ¿nadie lo tiene resuelto? Para compartir ejercicio 2 de mientras. Cri, cri. Bueno, como no escucho nada, supongo que nadie lo tiene. Vamos a verlo, les voy a compartir yo, les digo la verdad, no lo tengo pasado, no lo tengo en la carpeta, en el diagrama de Chapin. Vamos a ver, vamos a verlo acá. Claro, sí, era el 2 de repetir hasta. Y lo hice con mientras, cualquier cosa. Escuché todo cortado yo. No, decía que el ejercicio ese es el 2 de repetir hasta y lo intenté hacer con mientras. No sé si estará bien o mal. Cuando yo comparto, no te escucho. Ahí dejé de compartir. ¿Me repetís lo que me decías? Sí, que el ejercicio anterior era el 2 de repetir hasta y lo intenté hacer con mientras. Creo que, no sé si está bien o mal, Ah, bueno, pero nada, era eso. lo vemos. Ah, el de los sueldos. Bueno, ese ejercicio, por ejemplo, es un ejercicio donde para que entre al bucle de repetición es con continúa finaliza. Fíjense que les dice mostrar en la pantalla el siguiente cartel. Continúa finaliza, C o F. El operador entonces deberá ingresar una C de continúa o una F según quiera continuar ingresando datos o no. Así que es el ejercicio 2 de repetir hasta, es otra manera de hacer que entre en un bucle de repetición sin estar evaluando, por ejemplo, una variable como importe o como código de vendedor o lo que sea, ¿sí? Sino se le pregunta, ¿qué desea hacer? ¿Quiere continuar? También puede ser con S de sí, N de no, C de continúa, F de finaliza. Pero ese ejercicio lo tienen en el video que yo les compartí de mientras y repetir. Está resuelto. Esperen, denme 2 segundos. Bueno, pero no sé si irme al repetir. Quería que nos quedáramos un poco con el mientras, primero. Acá está. Ay, no les estoy compartiendo pantalla, que Gilberta. Esperen, compartir pantalla. Miren, ustedes tienen acá, los que no vieron los videos, por favor, chicos, mírenlos. El ejercicio que vos me estás diciendo, que es el 2 de repetir hasta. Y claro, probablemente esté bastante parecido a esto.
a esta altura, yo lo que les voy a ir pidiendo en todos casos también es que empecemos a, lo que les decía la semana pasada, a despedazar el diagrama de Chapin, a ir usando un poquito algunos módulos. Este ejercicio, que es de repetir, fíjense que lo que nos pide es que yo ingrese, dice, se dispone de una planilla con los sueldos a pagar a los empleados de una empresa. Se desea conocer cuál es el sueldo promedio que se debe abonar. Como no se conoce la cantidad de empleados, luego de ingresar cada sueldo deberá aparecer en pantalla, el continuo finaliza, el operador ingresa una C o una F, ¿sí? Todas las veces que quiera. Bueno, entonces, yo se supone que no sé cuántas veces voy a ingresar el sueldo de un empleado. Pero si tengo que calcular el promedio, es más que cantado que voy a necesitar un contador para saber cuántos empleados son los que voy a estar procesando y un acumulador para ir acumulando los sueldos de todos los empleados. Entonces, yo lo hice en un módulo que lo llamé inicializar, que lo único que hace es poner el contador y el acumulador en cero. Y ahora, fíjense cómo está dibujada esta estructura del repetir hasta qué. Repetir hasta qué. Sí o sí, una vez va a entrar. O sea que un primer sueldo lo va a leer sí o sí porque lo tengo con esta estructura de repetir. Distinto sería si lo hubiera hecho con un mientras. Yo podría decir, mientras el sueldo sea distinto de cero, que ingrese al mientras y proceso. ¿Ah? Y ahí en ese caso, ese sería el fin de datos, mientras el sueldo sea distinto de cero. Pero este ejercicio me dice que lo haga con continúa finaliza. Y era lo que yo les contaba antes. Yo puedo hacer un continúa finaliza usando mientras. Pero ajustémonos a este enunciado. Leo el sueldo y luego, ¿qué tengo que hacer? Y lo que voy a tener es acumular a la variable acum el nuevo sueldo y sumarle 1 al contador. Fíjense que es una pavada los módulos que estoy utilizando porque son nada más que 2 sentencias. Usé un módulo que lo llamé cálculo. Obviamente que esto hubiera podido estar acá adentro y esto hubiera podido estar acá arriba, pero con la idea de ir modularizando, vamos haciendo estos pequeños cortecitos y los vamos haciendo así a un costadito. Entonces, lee el primer sueldo, acumula y cuenta, el control retorna inmediatamente a la siguiente sentencia, le pregunto qué quiere hacer, un cartelito, ingrese C, continúe, F, finaliza. Y lo que le puse acá es válido respuesta. ¿Por qué le puse válido respuesta? Porque yo ahora lo que quiero hacer es asegurarme que cuando le pido al operador que me ingrese una letra C o una letra F, me quiero garantizar, no me avanza, se será de Dios. Me quiero garantizar que el operador me ingrese sí o sí una C o una F. No, este no era. ¿Dónde lo tengo? Validar respuesta, ¿dónde estás? Me fui a la miércoles. Ay, querido mío. Era el ejercicio de repetir. Acá está. Acá tengo validar respuesta. Les vuelvo a decir, chicos, todo esto lo tienen en el video para repasar ustedes solos en su casa. Vieron que recién tenía un módulo. Yo le había puesto arriba, ¿qué desea hacer? Presione C para continuar, F para finalizar. Y abajo de esa sentencia decía validar respuesta, o sea, estoy invocando a un módulo que es este que tengo acá. Es como que si yo venía de acá y acá invoco al módulo validar respuesta. ¿Qué hace el módulo validar respuesta? Me lee en una variable lo que el usuario me quiere ingresar por teclado. Entonces, si yo le dije que me ingrese una C o una F, lo que voy a hacer es poner adentro de esta estructura de repetición, que no es la estructura de repetición principal del ejercicio que me decía, ingrese los sueldos hasta que la respuesta final sea F de finalizar. Este repetir hasta chiquitito que está acá,
para lo único que me sirve es para yo asegurarme de que el usuario me ingrese o una letra C o una letra F. Si me ingresa cualquier otra letra, va a entrar en este bucle de repetición y se va a volver loco ahí adentro hasta que, fíjense que la palabra misma me lleva a la estructura de datos, hasta que la variable respuesta sea igual a C de continúa o respuesta sea igual a F de finaliza. Entonces, esto que tenemos acá es lo que se llama validar el ingreso de datos usando una estructura de repetir hasta. Va de nuevo. Se puede usar una estructura de validar usando un mientras también. ¿Sí? Lo tienen acá en este ejemplo. Pero no era lo que yo quería hacer, porque por lo general si les pongo las cosas en el video, no me gusta después en la clase volver a repetir lo del video, porque es como que quisiera hacer otras cosas. Así que les voy a dejar de compartir pantalla con esto. Todo esto me llevó porque, no me acuerdo tu nombre, que me estaba compartiendo pantalla, tenías ese ejercicio ahí, era el 2 de repetir. Quiero que sigamos con los de mientras, mejor. Profe, Bueno. yo hoy estoy viendo de cómo hacer el 2. Acá, aunque no lo especifica, el mientras sería el importe distinto de 0, ¿no? Y ese es un buen fin de datos. Tengan en cuenta que ahora... No sabría cómo poner que, qué sé yo, que sea vacío o enter. No sabría cómo ponerlo. No, Ponele. Bien, vos fíjate que si estamos trabajando con ventas, las ventas no van a ser nunca un cartel, ¿sí? O una letra. Las ventas son números enteros. Por lo tanto, tu mejor fin de dato ahí sería mientras el importe de venta o mientras la venta o como quieras llamar a la variable sea distinta de 0. Si vos querés comparar con un enter, como me decías recién, o con un vacío, vos le vas a tener que poner... obviamente la variable no puede ser entera, ¿eh? Tendría que ser una variable... Entre comillas. Claro, tiene que ser una variable tipo string, y le vas a poner comillas, espacios, comillas, o comillas, asterisco, comilla, el fin de datos que vos quieras, un carácter. ¿Sí? Por lo general van a ver que usamos, mientras sea distinto de asterisco, mientras sea distinto de arroba, mientras sea distinto de blanco, que es lo que te decía recién, comillas, espacios, comillas, ¿sí? Así. Cuando son variables de tipo char o de tipo cadena. Cuando son numéricas, por lo general le vamos a poner mientras sea distinto de 0. ¿Mm? Bien. O sea que no lo tengo tampoco el ejercicio 2. No sé por qué lo tengo salteado. No lo tengo ni en el diagrama de Chapin. Nadie lo hizo, ¿no? Yo estoy haciéndolo, ahora estoy haciendo los módulos, pero más o menos armé la estructura. No sé, ¿querés que te vaya leyendo? Bueno, dale. No, ingresé con un módulo variables, que ahí sería todas las asignaciones, promedio, importe mayores a 30 ventas. ¿Sí? Después puse mostrar, entre comillas, ingreso importe. Después leer importe, y mientras importe sea distinto de 0, hacer el cálculo de ventas, después el promedio, después importes mayores a 30, después mostrar, ingrese otro importe, leer importe. Después, fuera del mientras, puse mostrar ventas, mostrar por promedio y mostrar los importes mayores a 30. Y ahí estaba haciendo los módulos. ¿Así tal cual me lo contaste? Está perfecto. Así tal cual me lo contaste, está perfecto. Lástima que no lo tenemos... Yo una hoja de esta en mi carpeta. No sé qué hice yo. ¿No haber arrancado la hoja el año pasado? No sé, porque yo los tenía. Los tenía todos pasaditos a mis diagramas de Chapin. ¿Qué corno hice con la hoja del mientras? Me estoy dando cuenta recién ahora. Porque ustedes me agarran siempre el lunes, que recién arranco. Bueno. ¿Querés
terminarlo y le sacás una foto? Sí, dale, ahí va. Yo te doy tiempo. Mientras, vamos a ir leyendo el ejercicio 3. Dice, se van ingresando números, estos son muy fáciles, se van ingresando números distintos de 0, salvo el último valor, o sea, mientras el número sea distinto de 0, ¿sí? Porque el último valor es un 0, así que ahí les da el fin de datos, salvo el último valor, determinar su suma. ¿Qué tendríamos que hacer? Si tengo que, o sea, a ver, ¿se entiende lo que hay que hacer? Tengo que ingresar un montón de valores hasta que ingrese un 0, porque me dice que son todos distintos de 0. Determinar la suma de todos esos, o sea que voy a necesitar usar un acumulador. ¿Sí? Como verán, tengo el almacenamiento de mi Drive absolutamente completo, tengo 20.000 cosas acá. Voy a tener que empezar a borrar. Bueno, el ejercicio 3, mientras la compañera, tengo una secretaria, muchísimas gracias, mientras ella va haciendo el 2, está loco. Acá tengo el ejercicio 3. Ahí lo pude poner bien en la pantalla. Entonces, me dice que tengo que ingresar números. Voy a leer el primer número afuera del mientras. Esta sería lectura externa del mientras. Voy a usar una variable S para ir acumulando. Pónganle S, suma, acumulador, totalizador, como la quieran llamar. Luego, mientras la variable número sea distinta de 0, bueno, acá esto es Python, ¿sí? Ahora si quieren lo cortamos y lo ejecutamos, pero fíjense cómo escribí el distinto con el símbolo de admiración y el igual. Y así es como lo vamos a escribir en Python. Mientras, condición y 2 puntitos. La condición, si queremos, la ponemos entre paréntesis, pero si es una única condición, sirve igual si no le ponemos los paréntesis. Entonces, lee el primer número, pone el acumulador en 0, la suma en 0. Mientras el número sea distinto de 0, va a entrar al mientras. Ojo también acá con la tabulación. Como entra la primera vez al mientras, a ese le suma el número, ¿sí? A ese le asigna ese más número. Y ahora, lectura interna del mientras, y le aclaro acá, que con 0 para que sepa el usuario cuándo va a terminar. Lectura interna del mientras, y vuelve acá. Mientras sea distinto de 0, lo acumula y lee el otro número. Mientras sea distinto de 0, lo acumula y lee el otro número. Así hasta que ingrese un 0. Cuando ingrese un 0, me va a mostrar la suma es tanto. ¿Sí? Vamos a hacer un control C. Vamos a... Uy, ¿dónde me quedó el Sublime? Eso fue porque inicialicé. Tengo 20.000 cosas abiertas. Cric, 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 cric. Bueno, este que tengo acá es el ejercicio 7 de mientras, pero todavía no llegamos e igualmente este lo tienen en el video, ¿no? Así que no se preocupen. Vamos, tampoco nos vamos a enloquecer y vamos a ir hacia las corridas, a la sanfazón, porque si no, no. Ay, puse control C en lugar de poner control V. ¿Qué pasa? C. B. Le vamos a dar un nombre, porque ven que cuando cortan y pegan, esto es lo que yo pretendo que ustedes hagan cuando yo les comparto las resoluciones en Python, ¿sí?
que las prueben así, después tocan todo lo que quieran. Grabar como, este es el ejercicio 3. Que lo tenía por ahí. Vamos a poner ejercicio 3 mientras. No sé si lo tendré. Vamos a poner 2022, porque creo que lo tengo también. ¿Está? Ven que cuando uno lo graba y le pone un nombre, ya te pone todos los colorcitos, todo como trabaja el Sublime. Entonces ahora vamos a hacer un control al B y lo vamos a ejecutar. Ahí está. Ingrese un número. Y ahora empiezo a ingresar números así a lo loco. Ingrese más números. 0 para... Ingrese otro número. Así, 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 así. No sé. Puedo ingresar negativos también. -10. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser positivos. Y vamos a ingresar un 0 para que me corte. 0. Ahí está. La suma de los números ingresados es 196. No nos vamos a tomar el trabajo de verificarlo, pero sí. Ingrese más números. No sé por qué puse ese más ahí, está horrible. Ingrese otro número. Ingrese número. Ingrese número. Con 0 termina. Bueno, ¿estamos con este? Hola. Sí, profe. Sí, Sí, sí. Bueno, Sí. ¿se dan cuenta cómo no funciona la estructura del mientras? ¿Está? Lectura externa del mientras, condición del mientras, proceso, vuelvo a leer o tengo que volver a darle valor a la misma variable que tengo en la condición para ver si se vuelve a cumplir. Si se cumple, entra el mientras. ¿Sí? Recuerden siempre, el mientras entra si la condición se cumple. O sea, si el número que yo ingresé es distinto de 0, entra el mientras. Y vuelvo a leer otro número. Mientras sea distinto de 0, o sea, mientras que esta condición sea verdadera, entra el mientras. Proceso. Y así. Cuando sale, mostraré lo que tenga que mostrar. Bueno, si quieren, fíjense lo que yo les decía antes, lo voy a volver a ejecutar. ¿Qué pasa si yo de entrada le mando el fin de dato o el dato centinela? Dice, ingreso un número, 0, chau, la suma es 0. ¿Se dan cuenta que no ingresó? Y me mostró la siguiente sentencia. Esto no se ejecutó nunca, no entró al 0 porque ya de entrada la condición era falsa, porque no era distinto de 0, era 0. Siguiente sentencia me va a mostrar lo que tengo como siguiente sentencia afuera del while, afuera del mientras. ¿Tá? Entonces, eso para que les quede así bien grabado en la cabeza, que la estructura del mientras puede que no se ejecute nunca, a diferencia del repetir hasta que sí o sí una vez me lo va a ejecutar. Yo un año pensando en voz alta les decía, para repetir algo, para repetir dar un paso, primero tengo que haber dado un paso. Y no sé por qué, voy a decir una boludez, pero escuchen mi pensamiento. Dije, revolver. Es revolver. Nunca lo pensaron, ¿no? Es volver. Para poder revolver, primero tuve que dar una vuelta a la cuchara, les decía yo, para revolver. ¿Sí? Así me lo imaginaba yo a la estructura de repetición del repetir hasta. Aunque sea una vez, tengo que volver a eso. Bueno. Profe. Les dije que iba a decir una boludez. Ya está, perfecto. Estás habilitada para compartir pantalla, así que dale nomás. ¿Ahí se ve? Perfecto. Sí, ahí lo veo. Entonces, primero, hiciste un módulo para inicializar. Y en inicializar, seguramente, ahí está, variables. Vos le llamaste variables. Bueno, acá un par de cuestiones. No pongan como si fuera una sentencia, el nombre del módulo. O sea, a variables, en el diagrama de Chapin, sacale el recuadro. O sea, le pones el nombre y abajo las sentencias en el diagrama de Chapin. ¿Sí? ¿Cómo? No. Perdón.
Que no pongas el nombre del módulo en el recuadro del diagrama de Chapin. Ahí. ¿Sí? Arriba sí, en la invocación Acá sí, no. porque la invocación en realidad es una sentencia que está invocando a ese módulo, que por ahora le decimos módulo, después le vamos a llamar funciones o procedimientos, ¿sí? Entonces, en el programa principal está bien que le pusiste variables y que está puesto como una sentencia dentro del recuadro, pero cuando escribís el módulo, ahí no va el recuadro, ese es el nombre de tu procedimiento y abajo el recuadro, promedio le asigno 0, importe le asigna 0 y así. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. ¿Y cómo la distinguís? No, le pones el nombre, pero no lo recuadres como si fuera parte de la sentencia, porque si no, pareciera que volvés a llamar al procedimiento variable. Ah, entonces Acá. no lo dejo acá en cuadro. Claro, ponele el título sí, variables, pero sacale el recuadro del lápiz. Bueno, eso nada, una pavada, es un detalle nada más. Vamos con la lógica. Inicializaste todo, usaste. Bueno, acá tenemos otra cuestión. Mira, la variable, creo que ahí dice prom de promedio, no habría que limpiarla. ¿Por qué no habría que limpiarla? Porque la voy a estar pisando. A prom le asignás el... ¿Cómo lo llamaste? Importe... Para. Decime vos cómo llamaste a las variables. Arriba pusiste mostrar... importe es el importe de venta. El ¿sí? importe M es para los importes mayores a 30, para no hacerlo tan largo. Claro. Está bien. Pero después allá estás usando ventas. Ventas es un contador. El otro contador es para los mayores de 30. Me están sobrando variables. Bueno, pará, no importa. Vamos No, porque hay otra hoja, tipo ahí más abajo, pero no me entraron. Ahí bueno. Pensé que podía pasar la página. No, no importa. Vamos con esto. Entonces, lees la variable importe. Mientras importe sea distinto de 0, hacer. Está perfecto. Abajo, nuevamente, última lectura del mientras, leer importe. Así que eso está perfecto. Vuelve, mientras el importe sea de 0, entra el mientras. Primer sentencia dice, calculo ventas. Vamos a ver calculo ventas. ¿Qué hace? A ventas le asigna venta más 1. Bien, le sumaste 1 al contador de ventas. Siguiente sentencia hace promedio. A prom B dice. Escucha, yo te digo lo que leo yo. Yo leo prom le asigno prom B más importe. Hola. Ah, me equivoqué. Pensé que Bueno. me había desmuteado. No, es prom. Se ve que se me hizo así la patita de la M cuando estaba escribiendo rápido, pero dice prom. Ah, está bien. Entonces a prom le asigno prom más importe. Bueno, pero fíjate una cosa. Está bien, pero yo no la llamaría prom, porque es un acumulador. Tu prom B. ¿Entendés? Claro, yo para no usar tantas variables, pero Bueno, pero bueno, no importa, yo te entiendo. A prom B le asignás prom B más importe, o sea, vas acumulando y al contador le sumas 1. sí, porque ya después cuando esté mostrando el promedio, lo que hice fue al prom le asigné el prom dividido el contador. Bueno, está bien, pero nos está sobrando 1, porque arriba vos tenías ventas, a ventas le asigno venta más 1. Sí. Yo después puse mostrar las ventas realizadas en el mes son ventas. Claro, los pude haber dividido. Pude haber dividido prom dividido ventas.
Sí, estás usando un contador de más, ¿sí? Y lo que estaría faltando, que lo debes tener ahí abajo, pero no te salió, es el if, donde si el importe si el importe es mayor a 30, le sumas 1 a tu contador para decir cuántos son los importes que superan los 30 pesos. Para mí que vos lo que quisiste hacer con ese ventas es el contador de ese if, ¿no? Ah, ahí está, mirá. Ah, no, lo llamaste imp-m. Usaste algunos demás. Ahí está, si es mayor a 30, entonces... Bueno, ¿ves lo que te digo? Que le saques todos los recuadros a los nombres de los procedimientos, a los nombres de los módulos, porque si no, Sí, yo ya le había pareciera que es sacado una sentencia. Claro. Entonces directamente los dejo sin esto. Claro, O es sea, el sí título, hago la estructura del verdadero y falso, pero pero sin el recuadrito arriba, tal cual. claro. Y después entonces están todos los mostrar. Las ventas realizadas en el mes son ventas, está bien. Mostrar el promedio, hiciste prom, dividido el contador, y mostrar cuántas eran, mostraste IM, sí, que es el que usaste ahí en el if. Sí, está bien. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos. El ejercicio 4 lo tienen en el video, así que los que les decía hoy, los que hacemos en el video, no me hagan que los vuelva a decir en la clase, porque si no estamos como perdiendo tiempo, estamos dando 2 veces lo mismo. Pero es interesante que lo puedan ver, porque lo que tiene el ejercicio 4, que les aclara acá que el carácter, el fin de dato, es un asterisco. Y ojo, porque entonces ese asterisco tiene que ir entre comillas, ¿sí? Porque es un char. Dice, se cuenta con la información brindada por un conjunto de vendedores, por cada uno de ellos se ingresa un código, entonces se interpreta que si el código es distinto de asterisco, quiere decir que ese código no va a ser un entero, puede ser una cadena de caracteres, un alfanumérico, lo que sea. Entonces dicen que se ingresa el código del vendedor y el importe total de sus ventas, determinar el código del vendedor con mayor importe vendido y dicho importe. Entonces ahora vamos a empezar con el cálculo de los mayores a full, como les contaba hoy más temprano. Revisen ese ejercicio en el video que lo tienen resuelto y miren, van a ver que yo trato de hacerles como unos ejemplitos al costado, como si fueran, ingreso estos datos. Entonces yo digo, ingreso el código de vendedor tal, con este total de ventas. Luego ingreso el otro código de vendedor con otro total de ventas. Ustedes traten de escribirse al lado, a medida que los ejercicios se van haciendo cada vez más complejos, cómo vienen los datos. Porque en función de cómo vengan los datos, van a ser las estructuras de datos que vamos a tener que usar y las estructuras de control. Porque a veces les dicen, los datos vienen ordenados por tal cosa. O no les dicen, van a ver la semana que viene, cuando veamos corte de control, que yo para poder aplicar corte de control, los datos tienen que venir ordenados por alguna variable. Entonces, a medida que vamos leyendo el ejercicio, está bueno de ir poniéndonos algunos ejemplitos simples, sencillos, pero para darnos cuenta cómo es el proceso que tenemos que ir haciendo mentalmente. Miren, les muestro acá lo que les quiero decir, a ver si soy clara con lo que les quiero decir. Es esto. Es esto que ustedes tienen acá. Bueno, este es el ejercicio 8, ¿tá? Pero ven cuando les digo, les pongo acá así, les digo, los datos vienen así, vienen código de vendedor, importe de venta. Este ejercicio 8, lo que tiene de particular es que vamos a empezar a tener estructuras de control anidadas. Me dicen que son 8 vendedores, por lo tanto voy a hacer un for de la A a la H, además ahora se empiezan a mezclar los tipos de datos, y por cada uno de estos vendedores que van de la A a la H, voy a tener los importes de sus ventas.
que no se saben cuántos son, por lo tanto van a terminar con un 0. Cuando acá ingreso un 0 para el importe de venta, quiere decir que terminé de procesar las ventas de este vendedor A, lo mismo para el vendedor B, así hasta el vendedor H. Entonces, cuando yo les digo, acá tienen otro ejemplo, ¿ve? El que veíamos, el que les leía recién del 4. Acá les pongo, ¿cómo los datos vienen así? Viene código del vendedor, que como me dice que el código es es un asterisco, el fin de dato, voy a suponer que puede ser un char. Podría ser MMA, una cadena, Juan Pérez, no importa. ¿Tá? Le pongo M para hacerlo más corto. Leo el código de vendedor, leo su importe total de ventas. Leo el otro código de vendedor, leo su importe total de ventas. Así hasta que ingrese, por ejemplo, un asterisco como fin de dato. Fíjense que esto es lo mismo que calcular el mayor de una secuencia de 93 números ingresados, a diferencia que acá no sé cuántos son. Y lo estoy contextualizando, le estoy poniendo una situación problemática. Digo, acá son vendedores que vendieron, no se sabe cuántos vendedores son, con 0, no, acá con 0 no, perdón, ese es el otro ejercicio. Pero cuando vean el video van a ver que este ejercicio es exactamente el mismo de calcular el mayor de 93 números, pero resuelto con un mientras, porque no sé cuántos son. Ahora, les decía hoy más temprano, en este caso, esto podría tener dos resoluciones. O leo el primero, lo que vendió el primero, y digo que este es el mayor, pero como estoy trabajando con todos números positivos, porque se supone que ningún vendedor me va a vender negativo, ¿sí? A lo sumo, ese mes no vendió nada, vendió 0 pesos, pero no me va a vender menos negativo. Entonces, vale esta resolución, digámosla así, donde yo tomo una variable auxiliar, ahora la llamé max, mayor, como ustedes la quieren llamar, la inicializo en 0, y como sé que todas las ventas van a ser mayores o iguales a 0, puedo inicializar esta variable max en 0 y ir comparando, les digo, yo ir chocando sobre esa variable. Si no, otra resolución es, leen la primer venta del primer vendedor afuera, dicen que ese es el mayor, y luego van ingresando los otros vendedores hasta que sea un asterisco, como quieran. En este caso también, fíjense que traté de usar, de a poco vamos metiéndonos en la modularización. Lo que hice acá fue usar un módulo que lo llamé mayor, para que me muestre, para que me haga el cálculo de ese mayor, y usé un módulo que se llama mostrar, para mostrar cuáles son las dos variables, ¿sí? Nada más que para no meter todo adentro de él. Acá lo tienen, ¿ve? El módulo del mayor lo único que hace es preguntar si el importe de estas ventas es mayor que max. Si es mayor que max, actualizo la variable max con el importe de estas ventas, y tengo que guardar para poder decir después cuál es el código del vendedor que más vendió. Cuando lo hacíamos con el ejercicio de for, decíamos decir en qué posición ingresó el mayor. Y la posición nos coincidía con la variable índice del para. En este caso yo tengo dos variables, tengo el código del vendedor y sus ventas. Entonces, si el importe que yo ingreso de este vendedor es mayor que max y lo tengo que actualizar, a max le asigno el importe de este vendedor, y a otra variable, yo le llamé a propósito mejor vendedor, ¿sí? Para que nos demos cuenta, este es el mejor vendedor, le asigno el código, ¿sí? El código de este vendedor. Un detalle que por ahí nosotros hasta el año pasado, como veíamos Pascal, y no veíamos tanto de Python, yo no me acuerdo acá si era a la variable código de vendedor la llamé con mayúscula. Sí, la llamé con mayúscula. Porque si lo estuviéramos pasando a Python, si yo acá se me ocurre poner code en menor, code en minúscula,
¿sí? No es lo mismo la variable cod en minúscula que la variable cod en mayúscula. Entonces la tengo que llamar exactamente igual que como la llame. ¿Estamos? Bueno, voy a dejar de compartirles pantalla. ¿Qué hora es? Y cuarto. Bueno, chicos, tarea para el hogar. Miren todos los videos, miren el video de Claudia, miren también los videos de Álvaro que están muy buenos, ahí tienen resoluciones y pónganse a hacer los diagramas de Chapin en carpeta. La semana que viene les voy a estar compartiendo el tema de corte de control, que es cuando tenemos dos mientras anidados, pero además para poder aplicar corte de control o control del corte, como yo les digo, me tienen que decir que los datos vienen ordenados por algo, si no, no puedo hacer corte de control. Y esos serían el ejercicio 8, el 9 y el 10 de mientras, que los van a tener resueltos también en el video, y van a tener también resuelto el ejercicio 7. ¿Vamos? Así que tarea, más que nada, ponerse a ver los videos y pónganse con papel y lápiz, hoja, y vayan, un consejo, lo que yo les voy mostrando en los videos, vayan pausándolos y váyanse ustedes haciendo sus carpetas, porque después no van a ir a buscar el video para ver la resolución, ¿sí? Así que bueno, y los ejercicios de mientras en Python se los voy a estar compartiendo, pero a semana vencida, no esta semana. Traten de ponerse ustedes y pasar alguno a Python. Algunos, no todos. ¿Vamos? Bueno, chao. Los dejo, que sé que tienen clases. Chao, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Chicos, Sí. Profe. Buen fin de. Profe, buen fin.